amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Esperemos que pasen un buen viernes y feliz fin de semana. Para empezar, quiero contarles o reiterarles lo que estábamos pasando en el servicio informativo hace un ratito. Hay alerta meteorológica para Alto Paraguay Centro y este de Boquerón y por supuesto el cielo sobre nuestra capital está cubierto. Pero la temperatura no va a bajar. De hecho, estamos ahora con 28 grados y mañana vamos a tener mucho calor. También el domingo, el lunes y el martes. Así que inestable, pero muy caluroso, incomodísimo. Aunque no tan incómodo como está Sebastián Piñera en Chile hoy. Hola Vivi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un saludo de nuevo a la teleaudiencia. 1 millón de personas en la calle. 1 millón y más. La intendenta de Santiago de Chile estaba informando a través de sus redes sociales que ellos estiman, por los cálculos que se hacen por metro cuadrado en esa plaza céntrica de Santiago. La Plaza Italia. La Plaza Italia, así mismo. Más de 1 millón de personas reclamando la salida del presidente Sebastián Piñera, entre otros reclamos que ya venían haciendo desde que se iniciaron estas protestas. Hoy hace 8 días exactamente, Enrique, que estallaron estas manifestaciones no solamente en la capital, sino también en otras regiones de Chile. Y elecciones argentinas el domingo, que vamos a repasar también. También vamos a repasar un poco los números y vamos a hacer unas especulaciones aquí con Enrique con respecto al resultado, me parece ¿verdad? correctísimo. Maripili, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Gracias por estar con nosotros. De nada. Bueno, guerra en Hollywood. Algo así. Amigas, amigos, no es guerra de película, es guerra, en serio. ¿Cómo es lo que viene de la mano? Bueno, pasa que Martin Scorsese, un directorazo súper reconocido, de hecho está por estrenar su nueva película que se llama The Irishman, salió a dar unas declaraciones y dijo, le preguntaron sobre qué le parecía el tema de las películas de superhéroes. Y él dijo que para él eso no es cine, que es como un parque de diversiones, ¿verdad? Y a esa crítica que hizo Martin Scorsese se sumaron otros grandes directores, como el caso de Francis Ford Coppola, director de, por ejemplo, El Padrino. También se sumó el director británico Ken Loach. Así que hay varios directores muy reconocidos con un cine un poco más artístico, por decir así, que están tirándose en contra, sobre todo de Marvel. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema de competencia, ¿verdad? Pero te diría también que Marvel es al cine lo que Tinelli es a la televisión. Y en consecuencia te diría que mi simpatía va con los directores, 100%. Claro, y lo que pasa, hay que entender también que Scorsese, su nueva película, va a estrenar con Netflix. O sea, va directamente a la streaming. competencia. A las plataformas. No va a estar, o sea... Sí, no, claro, va a unas plataformas que son competencia para la industria no tradicional. Pero pasa que hoy estas películas tipo de superhéroes abarcan gran parte de la programación de las salas de cine. Entonces ese cine más artístico que por ahí lleva un poco menos gente, ya casi no tiene, digamos, cabida de alguna manera en los complejos. Y eso es un poco también esa crítica que dice, sí, o sea, yo me alié con Netflix porque quiero hacer mi película y necesito, digamos, juntar los recursos, dice Martin Scorsese. Es verdad. Pero ese público que vos hablas, ese segmento de público que hablas, Maripili, es porque prefiere quedarse ya de su casa y pagar tal vez incluso más de lo que suele pagar en un cine y ver, incluso volver a ver cuando quiere la película. No sé si pagar más que lo que pagan en un cine. Sí, pero va a estar en su casa y manejando el control. Por eso, hoy una membresía de Netflix te sale 50.000 guaraníes mensuales y ves todo un catálogo enorme. Sí. Y una entrada de cine te sale 35, 40 Haceme acordar cuando desarrollemos el tema, porque es que ya voy a decir ahora porque no me voy a olvidar. Sí. Esto es lo mismo que está pasando, digamos, respecto a los medios tradicionales de comunicación con las redes sociales. Así es simplemente un nuevo paradigma. Y yo creo que Marvel es como voy a usar una palabra que es un poco atrevida, pero después contestarme, porque ahora vamos a terminar la introducción. Es como el último pataleo de lo que es la industria del cine tradicional. Pero hay una diferencia también, Enrique, ahí, con respecto al ejemplo que vos ponés.
los medios de comunicación tradicionales tienen la posibilidad de migrar a otro estilo Sí. de periodismo. Y yo creo que no así el cine. Mm. ¿No? Vea, espérame ahí, quédate ahí. Te gusta mi pregunta. 0971-444-200 es nuestro WhatsApp. Estamos esperando los mensajes de ustedes, tanto como sobre la situación de Chile y Argentina, como sobre esta disquisición, esta reflexión filosófica sobre lo que nos ofrece la industria del espectáculo en un ratito más. Bueno, arranco contigo, Vivi, porque Te el veo domingo preocupado. tenemos elecciones de Argentina Sí. y los números no... O sea, a pesar de que el amigo Mauricio Macri puso muchísima gente en la calle en movilizaciones, Sí. las encuestas uniformemente dan que gana en primera vuelta Alberto Fernández. Sí, así como comentás, Enrique, pero hay un detalle. De todas las encuestas que yo estuve mirando, las últimas que se publicaron, todavía no le daban a Fernández, a la fórmula de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, no le daban todavía más de 50. Entonces, si vos mirás la otra opción en la que podían ellos ganar en primera vuelta, es el combo este de 40% mínimo, más un 20% de diferencia con respecto a Macri. Quiero hacer ¿verdad? ahí una salvedad, permitime. La ley argentina, estimados amigos, en este tema del balotaje es es idéntica a la boliviana. Es decir, 50% más uno o 10% de diferencia entre el primero y el segundo. Y entonces ya se evita el balotaje. No, pero tiene que tener 40% mínimo. Sí, claro, así mismo, O sea, es Alberto parecido. Fernández debería alcanzar 40% del total de votos y marcar una diferencia de 10 puntos, o sea, es decir, Macri si llega a 28, 29 o 30 incluso, ahí sí se daría esa combinación para que pueda ganar en esta primera instancia. Ahora, yo creo que estaba diciendo yo hoy en FM, quiero compartir un poco contigo, pero para darte pie para discutir nomás, porque creo que tenemos una posición distinta sobre este tema. Macri reclama que la gente se mantenga fiel a su proyecto político cuando su proyecto político ha sido un fracaso. Es un presidente que le está pidiendo a los argentinos que voten miedo, tengan miedo de cambiar, aunque yo fui un fracaso, tengan miedo de cambiar. Y yo creo que no, y yo no sé si esto es correcto. ¿Me permitís? Vamos a contactar con Claro, Buenos Aires. dale. Está con nosotros un reconocido periodista argentino, muy reconocido, Diego Leuco. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, muy amable. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias a ustedes por el llamado. No, por favor. Bueno, Diego, estamos acá reflexionando sobre las elecciones de ustedes. Como habrás escuchado, no sé si pudiste escuchar, bueno, tenemos posiciones un poco diferentes acá en la mesa, pero ¿cuál es la valoración que están haciendo ustedes? ¿Cómo viene la mano que va a pasar el domingo? Bueno, lo que va a pasar el domingo, lo que probablemente pase el domingo es, en principio, un escenario muy similar al que ocurrió en las elecciones primarias, en las PASO en la Argentina, donde la fórmula de Alberto Fernández con Cristina Kirchner sacó una cantidad muy importante de votos, muy pero muy importante, cercana al 50%, una distancia mucho más grande de la que se esperaba, incluso la que los propios protagonistas esperaban. Cuando llegaban los primeros números ni siquiera ellos creían que la distancia había sido tan grande. Y del otro lado, un presidente, Mauricio Macri, con muchísima esperanza, con la idea de que por una serie de marchas que hizo, fueron 30 marchas que hizo el presidente Macri recorriendo la Argentina, él siente que tiene alguna probabilidad todavía de poder aspirar a llegar al balotaje, cosa que todavía es, desde lo matemático y desde lo político, muy pero muy difícil. Diego, espera, eso que acabas de decir, me gustaría que lo desarrolles un chiqui, porque es lo que estamos justamente conversando acá con Vivi. O sea, por los números que yo por lo menos estoy leyendo aquí desde Asunción, que vos sabés que la apreciación es los medios digitales de ustedes, los medios digitales argentinos y también la información de agencia, es que bueno, esto está eventualmente como para que de repente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner den ya una, entre comillas, sorpresa en primera vuelta, o estoy exagerando. No, lo más probable es que la elección termine como terminó la PASO, con una victoria del frente de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. El gobierno apuesta, si querés te lo digo, te lo cuento, a 4 o 5 variables que deben darse todas juntas para poder aspirar a un balotaje, para poder llegar al balotaje. En la Argentina
si un candidato supera el 45% de los votos, ya es elegido en primera vuelta. No hay que superar el 50%, sino apenas el 45%, y Alberto Fernández sacó el 49% en las elecciones PASO. Por lo tanto, el gobierno de Mauricio Macri debe aspirar a que ocurran varios fenómenos al mismo tiempo. El primero es que vaya a votar mucha más gente de la que fue a votar en las PASO. Por lo menos 2 millones, 3 millones de personas que no han votado en las PASO deberían ir a votar el domingo en las elecciones para que a mayor cantidad de gente se licúe ese porcentaje de Alberto Fernández y baje y se acerque a los 45 puntos. Además, debería ocurrir que haya alguna cantidad de votantes, de gente que ha votado a Alberto Fernández, que tal vez quería castigar o asustar a Mauricio Macri, que se haya encontrado con el posible regreso de Cristina Kirchner y pueda decidir cambiar su voto, cosa que es muy improbable. Y al mismo tiempo también el presidente Macri tiene que crecer y obtener votos de aquellos que votaron a otros candidatos menores, como es el caso del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, y recoger votos de ese otro sector también. Y además el gobierno debería ser más cuidadoso en la fiscalización. La fiscalización en las PASO fue muy pero muy mala, y en el gobierno creen que allí también perdieron un porcentaje de votos. Si todo eso ocurre junto, el gobierno tiene alguna posibilidad de aspirar al balotaje, pero como se darán cuenta, son todas variables muy difíciles de que ocurran y mucho más de que ocurran todas al mismo tiempo. Quiero compartir contigo, antes de de pasar el micrófono a Vivi, Diego, una pequeña consideración, a ver qué te parece. Yo lo que estaba considerando antes de entrar a hablar contigo es que aquí hay una sociedad, la sociedad argentina, que ha castigado en las PASO a un gobierno que fue un mal gobierno. Desde todo punto de vista, por lo menos mirando desde aquí afuera, cuando vos aumentás la pobreza, no bajás la inflación, se mantienen las causas estructurales del déficit presupuestario, no se corrige la corrupción con la contratación pública, etcétera, etcétera, etcétera. La posición mía filosófica, te diría, es no hay por qué seguir tolerando eso solamente porque el otro tal vez fuera peor. Hay en las democracias un instrumento que se llama el voto castigo, que yo creo que es lo que está operando en la Argentina desde las PASO. Sí, claramente el gobierno de Macri fracasó en lo económico. La gestión económica de Mauricio Macri ha sido muy mala, no ha podido cumplir con algunas de sus promesas electorales. En realidad, en la segunda parte de su mandato, porque hasta el año 2017 efectivamente había bajado algunos puntos la pobreza, efectivamente la inflación había empezado a quebrarse y a generar una tendencia hacia abajo, había empezado a recuperarse una economía que ya venía sin crecer y venía cayendo y destruyendo empleo desde el primer día del segundo mandato de la expresidenta Cristina Kirchner. Durante los primeros 2 años Macri logró que su plan funcionara. A partir del 2018, por una conjunción de errores propios del presidente y de factores externos que lo perjudicaron muchísimo, Argentina entró en una crisis económica muy profunda y es claramente, ya no hay ninguna duda, lo que generó este voto castigo hacia el presidente Macri y su gobierno. Lo que está en discusión en la Argentina es que hay otro sector muy importante de la sociedad, estamos hablando de unas 9 o 10 millones de personas que son las que votan a Mauricio Macri, que consideran que a pesar de la penuria económica hay otras cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, a la calidad institucional, a la lucha contra el narcotráfico, a la lucha contra la inseguridad y contra la corrupción, que también deben ser valoradas en esta elección, y es un poco la disputa de modelos o de estilos de liderazgo lo que hay hoy en la Argentina, y eso es lo que se va a terminar definiendo el domingo, por supuesto con el factor económico con un peso absolutamente excepcional y que le ha dado a Mauricio Macri una derrota absolutamente impensada y muy contundente, y que lo más probable es que se repita ahora en las generales, ¿no? Vivi. Sí, Diego, un gusto saludarte. ¿Qué tan creíbles Igualmente son las encuestas, por lo menos las últimas que nosotros estuvimos viendo aquí, marcaban, como bien decías, una gran diferencia entre la fórmula Fernández-Fernández y Macri-Pichetto? En Argentina pasó algo en las elecciones PASO con las encuestas que fue muy determinante, y es que las encuestas decían que la máxima diferencia que podía sacar Alberto Fernández, y encuestas de todo tipo, las que eran más favorables a Alberto Fernández o las que eran más favorables a Mauricio Macri, ninguna decía que podía ser más de 5 puntos la diferencia, y la diferencia terminó siendo de 15 puntos.
Por lo tanto, aquí las encuestas han quedado absolutamente desprestigiadas, a tal punto de que el gobierno de Macri, que era un gobierno fanático y obsesivo de las encuestas, no está haciendo encuestas en este momento. Las que hay, efectivamente, dicen que Alberto Fernández ampliaría su diferencia o que por lo menos lograría superar la barrera del 50% de los votos. Eso dicen las encuestas que están circulando, pero insisto, aquí en Argentina han quedado tan desprestigiadas las encuestas que es muy difícil opinar al respecto, porque verdaderamente ha sido una distancia descomunal la que hubo entre el resultado final y lo que decían las encuestas más prestigiosas, ¿no? Así que están absolutamente desprestigiadas y con muy poquita credibilidad. Sí. De esos números que están marcando, a pesar del desprestigio que tienen estas encuestas, ¿cuánto representa todavía el voto duro de Cristina? Es muy difícil calcular eso. Uno podría pensar que el voto duro de Cristina y el voto duro de Macri están aproximadamente en un tercio de la población, cerca de un 30 y pico % cada uno. En este momento, evidentemente, un poco más favorable hacia Cristina Kirchner que hacia Mauricio Macri, pero son dos núcleos duros bastante parecidos. La clave de esta elección argentina ha sido el otro tercio. La población está dividida en 3 tercios, uno muy duro a favor de Macri, uno muy duro a favor de Cristina y otro tercio muy volátil que ha votado en este caso, como conversamos recién, castigando la gestión económica de Mauricio Macri, un tercio que había votado a Mauricio Macri en 2017, que había votado todavía más a Mauricio Macri que en 2015, en el año 2017, o sea, había crecido en 2 años la adhesión de Macri. En el 2017 Macri obtuvo una victoria electoral enorme, y es ese mismo tercio, más volátil, más indeciso, sin tanta pertenencia a alguno de los dos sectores de la grieta, como le llamamos aquí, el que ha terminado torciendo esta elección y que le dio a Macri la victoria en las PASO de hace algunos meses. Y por eso también yo decía que, a pesar de que es prácticamente un milagro político, todavía el presidente Macri aspira a que esa volatilidad le pueda jugar a favor. Es muy difícil, pero es la aspiración de Macri. Diego, simplemente queremos agradecerte enormemente el tiempo que nos estás dispensando, muy amable por todas las consideraciones, y bueno, vamos a tratar de estar en contacto contigo de repente el domingo, si te dejas un chiqui de tiempo en el medio de toda la vorágine de la noche electoral. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Bueno, Diego Leuco, periodista argentino, yo creo que muy conocido, claro, trabaja sí. con su papá. Sí. Y... ¿El de Canal 13? Sí. Punto 1. En los países, en todos los países, Vivi y Maripili, hay lo que vos le preguntaste, el voto duro. Sí. Los republicanos en Estados Unidos tienen un voto duro, los demócratas tienen un voto duro. Son las personas que hacen en la consideración del voto, primero, una consideración de pertenencia. Eso es lo que se llama el voto duro. Dicen, yo soy colorado, o liberal, o demócrata, o republicano, o nacional, o colorado, o Frente Amplio, etcétera, ¿verdad? O peronista o antiperonista en Argentina. Ese voto eventualmente puede cambiar, pero digamos, su consideración número 1 no es si el gobierno hace bien o mal su trabajo. Su consideración número 1 es cuál es mi pertenencia. Voto duro. Después viene lo que Diego estaba explicando muy bien. Sí. Este tercio de la población argentina, yo creo que nosotros todavía no estamos en Paraguay en un tercio completo, pero vamos avanzando rápidamente hacia el tercio. Sí. En los países más desarrollados esto es un poco más grande, que es el voto que ya no vota, que ya no se define por pertenencia, se define por gestión. Claro. Y ese voto por gestión es el que define las elecciones. Aquí en Paraguay, en Argentina, en Bolivia, en todas partes. Es el voto por la gestión. No le importa la pertenencia. Es el voto pensante. Es el voto pensante. Es el voto pensante. Es el voto que dice, ¿estoy mejor o peor? Sí. ¿Y por qué estoy mejor o peor eventualmente? Y ese voto es el que define las elecciones. Y Vivi, yo te quiero decir, en coincidencia con Diego... Vos me estás queriendo retar. No te reto, te quiero decir que yo creo, mira, y por suerte esto va a quedar grabado, ¿verdad? Sí, decime. Y puedo estar re equivocado y tener que venir el martes a pedir disculpas. Pero yo creo que el domingo Mauricio Macri recibe una paliza gigante. Pero puedo estar equivocado. Claro, por eso yo le preguntaba también a Diego con relación a la credibilidad de las encuestas.
Porque acá tuvimos un ejemplo en las últimas elecciones presidenciales que hablaban de una diferencia de 20, incluso 30% en algún momento, ¿verdad? Y al final nuestra elección presidencial, un año atrás, 2 años atrás, terminó así cortita. 90.000 votos. Y sí, 90.000, ¿verdad? Sí, 90.000 votos. ¿Verdad? Solo por poner un ejemplo. No digo que pueda llegar a ocurrir en Argentina también eso, pero no sabemos. No, a mí me gustó mucho la consideración que hizo sobre las 5 variables que de darse juntas podrían modificar el resultado 4. Sí. La variable de la participación, yo creo que sí él está consiguiendo la variable de la participación. Estas manifestaciones enormes que ustedes están viendo ahí, estimados amigos, están indicando de uno y de otro lado que va a haber mayor participación que en las primarias. Así es. La segunda cuestión, que es movilizar, desmovilizar el castigo en el voto. Sí. Eso me parece muchísimo más difícil. Y puede estar eso, ¿sabes a qué vinculado, Enrique? Terminaron las elecciones internas en Argentina y Macri primero salió con un discurso un poco duro, así como retándole a los argentinos por qué no me votaron, ¿verdad? Y después cambió su tono, ¿verdad? Le dijo, les escuché y voy a hacer esto, voy a mejorar esto. Yo creo que está indicado un poco en ese sector el voto castigo. Es como una advertencia, como bien decía el colega argentino Diego, sobre el voto castigo. Yo siempre le felicito a un presidente que es capaz de cambiar. Siempre pongo un ejemplo que ya es un poco antiguo a esta hora o en este momento, ¿verdad? Pero yo creo, Vivi, que podemos recordarlo como evento histórico, Claro ¿verdad? que sí. Hay un presidente francés que hizo el cambio y el cambio le valió el éxito. Se llamaba François Mitterrand. Él fue elegido con un programa socialista duro en Francia en 1981. Sí. Este programa socialista duro era nacionalización, un programa marxista duro, Francia. A los 2 años, Mitterrand convocó elecciones legislativas y fue apabullantemente derrotado. Entonces él dijo, señores, me equivoqué, reconozco, Claro. y cambió, pero cambió drásticamente. Y a resultas del cambio terminó con éxito su primer mandato y fue reelegido por amplia mayoría en el segundo mandato. Es decir, yo reconozco que un presidente puede cambiar. Lo que no estoy seguro es que el cambio que está ofreciendo Macri sea sincero. ¿Por qué? Porque Macri es la representación de la patria contratista y la patria contratista es la causa de la crisis argentina, no de hoy Maripili, de 50 años atrás. Bueno, eso justamente te iba a decir, Enrique. Leuco decía que el primer tiempo de Macri como que estuvo un poquito mejor. Yo viví ese tiempo en Buenos Aires y la crisis se sentía en la calle. O sea, para mí nunca la Argentina dejó de estar en crisis. Obviamente, a mediados de 2017 es que se devalúa el peso y ahí sí se profundiza, digamos, esa crisis. Pero vos veías que cada vez había menos trabajo, que cada vez que te ibas al supermercado te costaba más comprar las cosas, que los servicios públicos subieron 300, 400 y 500% de repente la luz, el gas. O sea, hubo como unas medidas de ajuste, si bien había precios que tenían también que sincerarse de alguna manera en lo que fue en el gobierno de Cristina, pero de repente esos aumentos se dieron tan de golpe que me acuerdo un ejemplo, por ejemplo, había un teatro que estaba reclamando de 15.000 pesos que pagaba mensualmente la energía eléctrica. La factura le pasó a 90.000 pesos. Claro, pero ahí tenemos que hablar también y recordar a la teleaudiencia, Enrique y Maripili, que Argentina regalaba su plata en subsidios. Claro, no, por eso te digo, había precios que había que sincerarse, ¿verdad? No, yo comparto, Maripili, la descripción, en el sentido de que sí, yo creo que los subsidios son desde luego un robo, una injusticia. Sí. Pero acá pasa lo siguiente. La pregunta que a mi modo de ver en realidad ni siquiera se está planteando en el debate político argentino es, señores, ¿por qué se genera el déficit estructural que sufrimos desde hace 50 años? 50 años. Y el déficit estructural argentino tiene como origen, estimado amigo, lo que los argentinos denominan con mucha razón
la patria contratista. ¿Pero qué significa esto? Porque vos decís ahora un eslogan. No, no, no. Patria contratista, estimado amigo, es un esquema empresarial que vive de contratos públicos. Y estos contratos públicos son gigantescos. El papá de Macri era el jefe de todo esto. Franco Macri era el jefe de todo esto. Y estos contratos públicos se financian con impuestos y con préstamos, sobre todo con préstamos. La fórmula de Horacio Carti y de Santipeña, la misma fórmula. ¿Y qué ocurre? Cuando se tienen que hacer los ajustes, no se hacen los ajustes sobre la patria contratista, sino sobre Maripili. Y esto es lo que la gente se percató rápido ahora y dijo, espera un momento, vos me estás haciendo a mí el ajuste, pero no le estás haciendo el ajuste a la empresa de tu papi. Pero qué notable. O sea, vos estás pidiendo un préstamo de 30.000 millones de dólares al Fondo Monetario para pagar las cuentas de la empresa de tu papi y a mí me venís a hacer el ajuste. Por favor. No es que analizo que va a perder el Macri. Deseo con todo mi corazón que pierda. Es una... Nada. ¿Y crees que la fórmula de Alberto Fernández con Cristina Kirchner es la indicada? Yo tengo otra lectura, otra interpretación del sistema democrático. Sí. No se trata de quién viene, se trata de si el sistema funciona. Sí. Y para que el sistema funcione, el voto castigo tiene que existir. Porque si pierde ahora Macri, sí, tenemos un mensaje que el electorado le está dando a Fernández. Y le dice, papito, mira esto, porque esto te vamos a hacer a vos también. En consecuencia, el sistema se va autocorrigiendo, ¿verdad? Sí. Ahora, si se esgrime así el miedo, cuidado que viene el fantasma de Cristina, entonces lo que pretenden es que no funcione el sistema de autocorrección de la democracia, que es el voto castigo. ¿Entendés? Son muy perversos. Y Argentina tiene un termómetro también bastante especial para medir cómo va el gobierno, porque ellos a los 2 años ya tienen elecciones sí, legislativas. Sí, de hecho, que ahora, no pasa sí, con nosotros que tenemos todos juntos de una, ¿verdad? Esto que acabas de señalar es el punto central de cómo funcionan bien las democracias, sí, las elecciones de medio término. Sí. Y que de también hecho, el domingo también van a renovar parte del Congreso. Tercio y tercio creo que. Sí, cada 2 años, sí. Sí. No quiero mentir, porque en Estados Unidos es tercio y tercio, pero acá no, en Argentina no sé cómo es. Yo creo que sí también. El total de diputados y tercio Senado, algo así es. Algo así es. Sí. Chile. Tremendo. Y mira qué parecido. Acá estamos hablando de Argentina de voto castigo, pero lo que ocurrió en Chile es una advertencia. Lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, es verdad, lo que está ocurriendo. Y hay un antecedente también en Perú, ¿verdad? Que pudo haber ocurrido, si bien no está muy vinculado a aquellas cuestiones que tienen que ver con cambios sociales que piden, está vinculado a la corrupción, está vinculado también a algunos reclamos que tienen que ver con los servicios en el país, todo, ¿verdad? Vizcarra le escuchó a su pueblo. Vizcarra, yo te diría que al contrario de, yo te diría que la diferencia entre la crisis peruana y chilena es que la crisis peruana es una crisis de contestación a la corrupción. Claro, por eso te decía que son diferentes. En cambio, la crisis chilena, que sí tiene relación con la corrupción, es una protesta social. Yo creo que hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Y Perú soluciona su tema con un cambio de presidente. Sí, pero fíjate la voluntad política de Vizcarra, y también porque sabe que los peruanos le van a salir a la calle y que los peruanos también le tienen enojo a él. ¿Y qué hace él? Él gobierna con el poder popular, él gobierna apoyado por la comunidad. ¿Decide de vuelta? ¿Qué? Eso que estás diciendo. ¿Qué? Espera, Mario Abdo Benítez. Sí. Presidente de la República del Paraguay. Nadie va a salir. Te pido, por favor, que escuche lo que acaba de decir Viviana Benítez, por favor. El presidente de Perú gobierna con el poder popular. Exacto. ¿Pero por qué? Atender bien Y deja de lado, ¿no?, a los partidos. A los políticos y los partidos. Claro, acá eso es lo que yo le digo a Marito todos los días de mi vida. Ahora ya le digo con grosería y todo. Sí. Ya le digo con grosería porque no le entra bala. Sí. Marito, vos tenías que deshacerte de Cartes, estimado, y ibas a tener a tu lado a la gente, sí, pero le escuchaste a esos
papanatas que están a tu lado, Sí. que no sirven para nada y que te llevaron de la popularidad a la impopularidad. Si yo fuera Mario Abdo Benítez y le digo a mis colaboradores, che, loco, el 15 de agosto de 2018 yo tenía 70% de popularidad, hoy tengo 20%. ¿Cómo me explican esto? Y no sé qué, Satanás, Dios, no, fuera, fuera, inútiles. ¿Sabes por qué, Marito? Papito fue el único que te dijo, te va a pasar esto, y te pasó. Pero no porque yo sea un genio ni nada, no luego. Es esto que te dijo Vivi nomás. Cuando vos no tenés una fuerza política propia, te sentás sobre el pueblo, sobre la gente. ¿Cómo? Llevando adelante el programa que prometiste. Tampoco es un festival de otro planeta. ¿Entendés? Yo voy a institucionar la República y nosotros somos el gobierno contra la mafia. ¿Qué hiciste? Te abrazaste con la mafia, te estás chapando con lengua con la mafia. Te quiero agregar algo nada más con Una respecto vergüenza. yo sé que tenemos que hablar de Chile, pero no podemos dejar de mencionar el caso de Perú, ¿verdad? Porque está siendo uno de los gobiernos más, al final, más estable después de la tremenda crisis también que sufrió. Vizcarra gobierna, ¿verdad?, apoyado en el poder popular y sin tener un solo diputado ni un solo miembro de la Cámara, que bueno, ahora está disuelta, ¿verdad? Él logró gobernar con eso, está gobernando con eso y sobre todo apoyándose en las leyes y la constitución peruana. Pero volviendo a Chile, Sí. una cosa tengo que agregar, después ya tenemos que redondear, acá ya me está retando Pedro. Pero me falta mi café. No te va a traer café. No, hay que, yo me voy a traerte el café. en la Bueno, pausa. muy bien, muy caballero. Te voy a decir una cosa. Sí. En Chile yo creo que, aparte del reclamo que surge justamente de por qué tenemos que pagar nosotros un ajuste que no están pagando los contratistas públicos, Sí. hay otra cuestión, y esto yo no me voy a cansar de repetir, lo digo todos los días. En Chile no hay contrato social, estimados amigos. En Chile están sufriendo una cosa que se llama la carta política de la dictadura. Chile no tiene una constitución surgida del pueblo, tiene un acto dictatorial de Pinochet como constitución. En consecuencia, en Chile no hay contrato social, no hay lo que nosotros tenemos, miren lo que voy a decir, que se llama ese elemento de cohesión que es la constitución surgida del pueblo. Chile no tiene eso. Chile tiene desarrollo, tiene autopistas, tiene un ingreso prácticamente ya de primer mundo, tiene organización, tiene índice maravilloso, bla, 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 pero no tiene contrato social. Y ahí está el resultado. Sí, Hoy 1 millón de personas, ahora más están de 1 todavía- millón, Enrique. están, Más de 1 millón. Hay más de 1 millón de Sí, más de personas 1 millón. pidiendo la dimisión de Sebastián Piñera. Y 8 días de protesta 8 días. consecutivas, con toque de queda. 19 muertos. 19 muertos, sí, con toque Sí. de queda, con estado de emergencia también. Y precisamente hoy en esas manifestaciones pedían la salida de Piñera. Como bien decía, falta un contrato social, también están pidiendo una asamblea constituyente. Pero claro, pero por llamando- favor, Chile, ¿cómo vas a seguir con la Sí. constitución de la dictadura? Una Y de vergüenza. fondo, sí, y de fondo están pidiendo, para completar, en realidad no de fondo, son las mejoras en las pensiones, ¿no? Y Piñera salió la semana pasada primero con un discurso muy fuerte también a decir estamos en estado de guerra. Estamos en qué disparate. ¿Verdad? Sí, fue, pero después, bueno, salió, pidió perdón, literalmente pidió perdón y presentó algunas medidas al pueblo chileno que al final no terminaron Convenciendo. por convencer a esa gente que estaba ahí en la calle, ¿verdad? En estos momentos. Claro. Y la primera dama también echó más leña al fuego con Sí, sus ¿no? declaraciones. Me están reclamando que Sí. el tema de las pensiones es el tema de la AFP, Sí, que en Chile tienen un régimen particular. sí, tienen un régimen especial, pero eso tenemos que desarrollar en otro programa. Es muy interesante, sobre todo conocer para No tenés saber tiempo. si queremos o no queremos No tenés ese tiempo, tipo de no tenés pensiones. tiempo. Por eso, 0971-444-200, nuestro WhatsApp. Nosotros vamos a esperar los mensajes que vamos a leer en un rato más. Nos vamos a la pausa.